El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la menra del Señor para el alma. Libro del Éxodo, capítulo 15, versos 1 al 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová, diciendo: Cantaré a Jehová, pues se ha enaltecido grandemente. Arrojó al mar al caballo y su jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Yo le alabaré, el Dios de mi Padre. A él ensalzaré. Jehová es un guerrero. Jehová es su nombre. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Le invito a orar. Le invito para que le pidamos al Señor que nos dé entendimiento, nos dé un corazón espiritualmente abierto, un corazón entendido a su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Te exaltamos y te bendecimos. Te damos a ti toda honra, gloria, alabanza y honor. Te rogamos, Señor, que conforme a tu promesa, tú nos hagas entender tu palabra. Nos guíes por tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que es edificante para nuestras vidas. Señor, gracias porque tú has estado allí y tú, Señor, quieres enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El título de esta disertación: 6 milenios caminando con el hombre. Eso es lo que ha hecho el Señor. 6 milenios caminando con el hombre. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Estamos convencidos plenamente de que esta generación va a ser la generación que va a ver el retorno de Jesucristo por su iglesia. Y tengo la esperanza aún de no ver muerte. Tengo la esperanza de que cuando venga el Señor a su potente voz, todos los que están muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos seamos transformados. Pero para el mundo esta esperanza es desconocida. Por eso el mundo hoy se mueve en la incertidumbre, en la desesperanza, en el temor, en la soledad, porque no conocen esta esperanza. Mi propósito hoy es de que usted conozca uno de las cualidades de nuestro Dios, del carácter de nuestro Dios, el Dios al que adoramos. Que usted conozca que Él está allí, que Él está presente, que Él es Jehová Shama, Jehová el que está allí, el que está presente, no ausente, sino que está con nosotros, como Él lo prometió. Vamos a introducirnos en unos pensamientos que nos van a llevar progresivamente al corazón de esta disertación y vamos a derivar de allí principios espirituales que van a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Escuchemos. Un gran pensador dijo estas palabras: Dios es la palabra con que se oculta lo que no se explica. Este razonamiento nos revela la existencia de un ser todopoderoso, sabio y eterno, presente en el pasado, en el futuro y aún en el presente de la existencia de la raza humana. Así es. Este pensador no se equivocó al decir que Dios era la palabra con que se explica todo aquello que no conocemos.
no se equivocó. Ahora, Dios es un Dios que no se ha quedado allí en el anonimato, encerrado, sino que Él se ha dado a conocer, Él se ha revelado. Y Él ha estado con el hombre, caminando con Él desde que lo creó. Le aseguro que la humanidad no tiene 6 milenios aún de haber sido creada. Nosotros no creemos en estas teorías, estas hipótesis evolucionistas, filosóficas, que tratan de explicar que el hombre tiene millones y millones de años aquí sobre la faz de la tierra. Tal vez la tierra sí lo tenga, tal vez la tierra sí tenga toda esa cantidad de millones de años que dicen ellos que tienen, pero el hombre no, definitivamente, el hombre no. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de ciclos y que Dios es quien ha preordenado los tiempos. Él está por encima de los tiempos. Dios ve los tiempos como si fuera una película delante de sus ojos. Y si esto es así, conforme dicen las Escrituras, Dios entonces puede ver el principio de la película y el final delante de sus ojos. ¿Ven? Así es que para Dios el tiempo no es una limitante, como sí lo es para nosotros. Él es eterno. Y no solo es eterno, sino que su presencia ha estado con nosotros. Él no nos ha dejado solos. ¿Sí? Como de pronto algún postulado teológico acerca de Dios lo ha presentado como un Dios que creó todas las cosas, creó al hombre y luego se ausentó del hombre, de su creación, y se sentó por allá, por una orilla del universo, con un látigo en la mano, esperando a ver quién se portaba mal para castigarlo. Un Dios que se ausentó de su creación y en especial de la corona de su creación del hombre. No, nosotros no creemos eso. Esa es una postura teológica incorrecta. ¿Sí? Sin embargo, más de uno creen en un Dios así. Un Dios creador, todopoderoso, un anciano que después que creó todas las cosas, se sentó por allá, por la orilla del universo, y se desentendió de todo lo que el hombre hace aquí en esta tierra. Se desentendió de la creación. Esa postura teológica es deísta, deísta. Por eso un Dios ausente, pues un Dios que se alejó del universo, es un Dios entonces que para acercarnos a Él, porque Él es infinitamente santo y muy puro, se necesita entonces una cantidad de mediadores, una cantidad de intercesores y de santos que nos puedan acercar a Él, porque es que Él trascendió, Él se alejó del universo, Él está por encima del universo. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Nosotros creemos en un Dios presente, un Dios que se ha preocupado desde que creó al hombre de cada una de sus necesidades, un Dios que se ocupa de su creación, un Dios que está con nosotros. Jehová Shama es el Dios revelado a Moisés aquí en este pasaje que hemos tomado en el capítulo 15 del libro de Éxodo. En realidad las Sagradas Escrituras en ninguna parte tratan de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. Ellas dan por hecho la existencia de ese ser llamándole Dios, revelado con nombre propio, caminando al lado del hombre por siempre. Amén. La Biblia no es un libro que se encargue de demostrar científicamente la existencia de Dios. En otras palabras, la Biblia no hace defensa de la existencia de Dios. La pregunta es si nosotros hemos tenido la actitud adecuada de acercarnos a Él. Ya que Dios se ha acercado a nosotros, usted debe preguntarse si usted se ha acercado a Dios. Porque de hecho la Biblia muestra que Dios lo ha hecho. Dios
se ha mostrado, se ha revelado. Las escrituras son una forma de revelación de Dios. La creación, el universo, todo lo que existe, son testimonios de la existencia de un Dios que es real, no un concepto ideado por el hombre. Hubo un ateo famoso, filósofo, escritor, ateo, negó la existencia de Dios. Jean-Marie Voltaire dijo que Dios, según las escrituras hebreas, Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y ahora el hombre le devolvía a Dios el favor creándose a un Dios a imagen y semejanza del hombre. Es la declaración de un ateo, de alguien que niega la existencia de Dios. Pero créame, no se puede negar lo que no existe. No se puede negar lo que no existe. Eso es un postulado filosófico. Se puede negar en lo que existe. Y de hecho, Voltaire estaba tratando de negar la existencia de Dios. Era que él era un ateo. Y como todos los ateos, lo que intentan es demostrar que no es que Dios no existe, sino que ellos quieren vivir sin Dios. Demostrar que se puede vivir sin Dios. Pero Jesús lo dijo con claridad, mi amigo, mi hermano que me está escuchando: separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que nosotros realmente damos gracias a Dios de que desde que Él nos creó ha estado con nosotros. 6 milenios caminando con el hombre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios está aquí y Dios te está viendo en este momento. Y Dios está conociendo la actitud de tu corazón, los pensamientos de tu mente. Aún antes que se formen, Dios los está viendo, los está conociendo. Por eso es importante que usted reconozca, ¿ve?, que Él es Dios, que Él es real, que está con nosotros. Su nombre está íntimamente ligado a sus actos y a su carácter. Veamos esta triple relación escrita y cantada por su siervo Moisés. Amén. En las escrituras los nombres no aparecen por casualidad. Las escrituras revelan nombres de por lo menos 5.930 personajes. Y cada nombre en la escritura atribuido a una persona tiene relación directa con su carácter. Relación directa con su carácter. Por ejemplo, el nombre Jesús. El nombre Jesús significa salvación. Eso es lo que significa el nombre Jesús, salvación. Tiene relación directa con su carácter, porque Él es el Salvador. Y así sucesivamente. Moisés. Moisés significa uno que ha sido sacado de las aguas. Y efectivamente, la historia bíblica nos registra que Moisés fue rescatado de las aguas del río Nilo. Fue rescatado allí, ¿sí?, de una manera providencial. Y así sucesivamente. Cada uno de los nombres que aparecen en la Biblia atribuidos a personas tienen que ver con su carácter. Con su carácter. Cada nombre en las escrituras tiene un significado. Por eso no podemos exceptuar el nombre de Dios. Dios se ha revelado en las escrituras con nombre propio. Y ese nombre propio tiene un significado. Ese nombre propio nos habla de su carácter. Vamos a mostrar aquí cómo el nombre Jehová Shammah, el que está presente, el que está allí, está relacionado de una manera increíble. ¿Sí? Vamos a ver la relación, una triple relación de su nombre con 3 eventos aquí que nos revelan también cómo es su carácter. Número 1. Relacionado con su carácter eterno. Relacionado con su carácter eterno. Es que Dios es eterno. Dios está por encima del tiempo. Dios es superior al tiempo. Dios vive en un presente que es eterno. Por eso cuando el Señor se revela en las escrituras, no dice yo fui o yo seré. No, Él dice es yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Hablando en tiempo presente, porque Él es el Dios del presente.
Para Él el pasado no existe, el futuro tampoco. Igual debemos ser nosotros, ¿sí? En nuestra relación con Él. Entonces, el nombre Jehová Shammah está relacionado con su eternidad. Número 2. Relacionado con sus pactos. Relacionado también con sus pactos. Dios es un Dios de pactos. Para relacionarse con el hombre, Él ha establecido unas reglas de juego. Y vamos a ver en cada uno de esos pactos cómo Él se ha relacionado con nosotros. Y número 3. Relacionado con su obra redentora. Su nombre, Jehová Shammah, está relacionado directamente con su obra como redentor. Él es el redentor. Dios nos ha redimido. Y usted se preguntará, ¿y nos ha redimido de qué? Bueno, la Biblia dice que nos ha rescatado para ser un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo propio para Dios. ¿Sí? Porque definitivamente en este mundo siempre han existido dos clases de personas. Unas que son del pueblo de Dios y otras que no son del pueblo de Dios. Aquellas que no son del pueblo de Dios están bajo esclavitud y necesitan liberación, necesitan ser redimidas. Redimidas de ese amo, ¿sí? De ese señor que les ha esclavizado por siglos. La Biblia dice, el apóstol San Juan dice, que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el dominio del maligno. Así que usted sabe quién es el Señor de los mundanos, quién es el pastor de los mundanos. Ya usted sabe quién es. Por eso es que el hombre necesita redención. Todo ser humano necesita ser rescatado. Todo ser humano necesita la obra redentora de nuestro Dios. Vamos a enfocarnos entonces en esa primera relación del nombre, ¿sí? Con la eternidad de Dios, que es nuestro primer punto. Relacionado con su carácter eterno. Él es el que existe por sí mismo. Él es la causa primaria de todo. Argumento cosmológico. Principio teísta formulado por Tomás de Aquino. Él es el que está presente. Jehová Shammah. Así es. Él es la causa de todo lo que existe. En teología se dice que Él es la causa sui. Él existe por sí mismo. A Dios no lo creó nadie. Antes, por el contrario, Él creó todas las cosas. Todas las cosas tienen su origen en Dios. Todas las cosas. Tanto visibles como invisibles. Tanto materiales como inmateriales. Todo lo creó Dios. Nada de lo que nosotros veamos o no veamos fue producto de una generación espontánea. No. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todo. Él es la causa de donde proviene todo. Él fue el creador desde el principio, ¿sí? El nombre Jehová Shammah se relaciona entonces con el carácter eterno de Dios. Es lo que estamos diciendo. Dios es un Dios eterno. La creación no lo es. La creación no lo es. En esa obra creadora de Dios estamos nosotros, los hombres, los ángeles, y todo lo que usted ve, todo lo que existe, todo el universo. Fue producto de un acto creador de Dios. Quiere decir que la creación no es eterna. Ni el hombre es eterno. Ni los ángeles, incluyendo al diablo. Ni el mal en sí. No es eterno. El único que es eterno es Dios. Hubo un momento en que Dios creó a los seres humanos. Hubo un momento en el que Dios creó a los ángeles. Hubo un momento en que Dios creó los planetas, el universo, los animales, los vegetales, todo. Hubo un momento. ¿Sí? Ahora, cuando se dice que el hombre tiene vida eterna, no se está refiriendo a que el hombre no tiene principio ni fin, que es el concepto de lo que es la eternidad. Algo que no tiene ni fin. Cuando se refiere la Biblia a que nosotros, los hijos de Dios, tenemos vida eterna, a lo que se refiere es a la inmortalidad de nuestra alma. La imagen que Dios puso en nosotros es inmortal. Inmortal quiere decir que no muere. Y eso no es solamente un atributo de los justos, de los hijos de Dios. Eso es un atributo también de los impíos. Los impíos van a vivir eternamente. El asunto es que unos vamos a vivir con Dios
en su presencia. Y eso no es jactancia, sino que eso es un acto de la pura gracia y misericordia de Dios. Los hijos de Dios vamos a vivir con Dios eternamente y para siempre, reinando en un reino que es eterno con Él. Pero los impíos van a vivir eternamente también en un lugar de tormento. Un lugar de tormento que no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero como Dios le dio libre albedrío al hombre, el hombre escoge hoy cuál es su destino eterno. Si lo va a hacer con Dios o si lo va a hacer al lado de Satanás y de todos sus demonios, pero en tormento. Porque algunos dicen, bueno, de todas maneras, si yo me condeno, me voy para el infierno, yo allá no voy a estar solo. Déjeme decirle, mi amigo, que en el infierno, aunque van a haber millones y millones, sin embargo, el infierno está diseñado de una manera tal que usted va a sentirse solo allí, en ese lugar, solo en tinieblas y en tormento. Así que deje de estar hablando de esa manera tan jocosa, de esa manera tan peyorativa, de esa manera tan indiferente, diciendo de que no, es que si usted se condena ya va a estar acompañado. Mi amigo, sí, es cierto, millones van a estar allí, pero en prisiones eternas, prisiones de oscuridad. Así que, si hay algo que se llama soledad, que se siente aquí, cuando uno no camina en la presencia de Dios, cuando uno no está rodeado y acompañado de seres queridos, seres amados, si hay algo que se llama soledad y que se siente aquí, allá en el infierno se va a sentir por la eternidad. Mire, cuando nosotros decimos que Dios es eterno y que su nombre se relaciona con su creación, con su carácter como Dios que está presente, lo que nosotros estamos diciendo es que Él es la respuesta a la soledad. Nuestro Dios es la respuesta a la soledad. Algo que hoy se está sintiendo, pero profundamente. Hay muchos seres humanos hoy que viven en soledad y llenos de temor y llenos de incertidumbre debido a la circunstancia que se está viviendo. Por lo menos en Colombia, nosotros estamos viendo que cada vez más el número de personas que mueren víctimas de este problema sanitario mundial, el número de personas que mueren son cada vez más aterradoras y eso infunde mucho temor, mucha incertidumbre, ¿sí? Y la gente se siente sola, como si Dios no estuviera con ellos. Pero la Biblia nos dice que Él siempre ha estado allí, Él siempre estuvo allí. Él acompañó a su pueblo después que los sacó de allá de Egipto, los acompañó por un sitio hasta que los condujo al monte de Dios. Entrega unas tablas, unos pactos, un pacto a Moisés su siervo, y luego cuando ellos van camino a la tierra de Canaán, la tierra prometida, de repente el faraón de Egipto decidió irlos nuevamente a apresar, y allá se fue. Ellos se sintieron solos. Los hebreos se sintieron solos. El pueblo de Dios se sintió solo, desamparado, desprotegido. Pero Dios, para que ellos se dieran cuenta que no estaban solos, en la noche les mandaba una columna de fuego para calentarlos. Y en el día les mandaba una columna de nube para protegerlos de los rayos inclementes del sol. Y no solo eso, sino que cuando los egipcios los apretaron, los alcanzaron y los tuvieron allí, a un tiro para destruirlos, el Señor se manifestó de una manera maravillosa. Abrió el mar rojo por su poder. Les demostró Dios que ellos no estaban solos, que su presencia estaba allí. Y ellos atravesaron el mar rojo. Y luego que atravesaron el mar rojo, la palabra del Señor nos dice que los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero Dios los ahogó allí, con todos sus ejércitos, con todas sus espadas, sus carros, allí los ahogó. Fue grande la victoria. Dios estaba con ellos. No estaban solos. Dios se los demostró. Y la palabra del Señor nos dice que Moisés cantó. Y todo el pueblo cantó un canto de alabanza.
Esa es la historia del Dios Shama. Nunca ha estado solo su pueblo, siempre Él ha estado allí. Siempre ha estado con nosotros. Su presencia ha estado allí. El asunto es que muchos de nosotros no lo percibimos. Es porque hemos roto la comunión con Él. Pero hoy te estoy invitando para que tú sientas la presencia de Dios, oigas la voz de Dios y tu corazón se aliente al saber que no estás solo, que el Señor está allí. Segundo, relacionado con sus pactos. Dios es un Dios de pactos. Hemos dicho de que Él, para relacionarse con el hombre, creó una serie de reglas, una serie de convenios para relacionarse con el hombre. Las escrituras nos hablan por lo menos de 8 pactos que fueron diseñados por Dios, fueron idea de Dios para relacionarse con sus hijos, con su pueblo. Escuchemos una semblanza de cada uno de estos 8 pactos. Pacto de Dios con Adán, Oseas 6:7. Dice la palabra de Dios que Dios hizo un pacto con Adán. En realidad fueron 2. Uno antes de la caída y uno después de la caída. Eso está registrado en el libro del profeta Oseas, capítulo 6. Verso 7. En el verso número 7, vamos a leerlo y escuchen. Pero ellos violaron el pacto cual Adán. Allí me traicionaron. El pueblo hebreo, pueblo de Israel, ellos violentaron el pacto que Dios hizo con ellos. Y aquí el profeta está dando testimonio que de la misma manera hizo Adán. Quiere decir que Dios hizo un pacto con Adán. Y repito, uno antes de que el hombre cayera y otro después que el hombre cae. En ese primer pacto, Dios estableció unas reglas de juego en su trato con Adán. Pero Adán falló. Adán falló. La presencia de Dios estaba allí. Recuerde, fue Dios quien pactó con Adán. Dios pactó con Adán. Esto es lo que se llama teológicamente un pacto teológico. Dios pactó con Adán. Pero el hombre falló. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan infinita que aunque el hombre falló, nuevamente le dio una segunda oportunidad. Y Dios hace un segundo pacto. Un segundo pacto con Adán. Escuchemos. El pacto de Dios con Adán, basado en la obediencia de Adán. Dios le bendeciría y lo fructificaría. Así es. Dios, una vez que crea al hombre, lo bendice y le promete que lo va a hacer fructificar y lo va a hacer multiplicar. Adán tenía que obedecer los preceptos de ese pacto. Eso será después que el hombre cae. Cuando el hombre desobedece el primer pacto que Dios hace con él, luego Dios establece un segundo pacto, pero el hombre vuelve y falla. El hombre vuelve y desobedece a Dios. Sin embargo, la bondad de Dios es tan grande que aunque el hombre por segunda vez le estaba fallando, Adán le estaba fallando, sin embargo, Dios le extiende otra oportunidad, estableciendo otro pacto. Pero ya esta vez no lo hace con Adán. ¿Sí? Ya no lo hace con Adán. Lo hace con otro personaje inconcebibles. El designio del corazón del hombre siempre fue hacia el mal. Y Dios determinó entonces destruir la tierra por un diluvio universal. La paciencia de Dios con el hombre de esa generación se agotó y Dios envió un juicio, un diluvio universal. Sin embargo, hubo una familia que creyó, la familia de Noé, creyó en Dios, creyó en su palabra. Entonces, esta gente diseñó por orden de Dios un arca, un barco gigantesco. Y allí Dios preservó parte del reino animal
y preservó a esta familia. El diluvio, después que se dio, Dios derramó un diluvio de aguas. Las aguas bajaron y Noé desciende del arca con su familia y Dios nuevamente se acerca al hombre y hace un pacto. Para sellar ese pacto, las escrituras nos dicen que Dios hizo aparecer en el cielo un arco, el arco iris. Esa fue una señal de que Dios no destruiría nunca más por un diluvio de aguas la tierra. Ese pacto con Noé es un pacto que involucra a toda la raza humana. Ese pacto con Noé involucraría no solamente, repito, a la nación que iba a nacer posteriormente de un descendiente de Noé, un semita llamado Abraham, sino que iba también a incluir a una descendencia que iba a creer de la misma manera que creyó Abraham. Un pueblo, una nación o naciones que serían benditas por la fe de Abraham. Una descendencia espiritual que nacería por la fe, la misma fe que profesó Abraham. Este pacto con Noé es un pacto interesante. Es un pacto interesante porque es el pacto que involucra la salvación de todos aquellos que no son semitas, es decir, naciones gentiles que creyeran de la misma manera en que creyó Abraham. Hay un cuarto pacto. Pacto de Dios con Abraham, Génesis 15. Fue renovado en Isaac y Jacob, basado en la fe y la obediencia de Abraham. La bendición sería triple, una descendencia santa y humana. La tierra sería su posesión y reconciliación con Dios. Este pacto que Dios hace con Abraham, Abraham es un descendiente de Sem, el hijo mayor de Noé, es un semita. Este pacto involucraría unas promesas específicas para Abraham, pero también promesas para una descendencia espiritual que nacería de la fe de Abraham. Efectivamente, esas promesas involucraron una generación santa, una generación étnica, de raza, ¿ve? Y fue ratificada estas promesas y este pacto con su descendencia. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a 12 hijos que conformaron después el pueblo de Israel. Con cada uno de ellos el pacto abrahámico fue ratificado. Sin embargo, lo mismo que Adán, lo mismo que Noé, lo mismo que el mismo Abraham, los hombres, la generación, el pueblo con el que Dios hizo este pacto, falló. Sin embargo, Dios es un Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Dios sigue tratando con el hombre. Dios sigue haciendo pactos con el hombre, dándole la oportunidad una y otra vez al hombre, a pesar de su infidelidad, a pesar de fallar a las reglas del pacto. Por eso dice el apóstol San Pablo que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Hay otro pacto en las Escrituras que está mencionado que lo hace Dios, es de pura intención de Dios. Escuchemos. Pacto de Dios con Moisés, Éxodo 3 del 15 al 17. Fue un pacto con Israel y Moisés solo era el mediador, basado en la fe del hombre y la gracia divina. El pacto se estipula y se amplía en la ley, la constitución de la nación. Muy bien. Israel como tal nace de los 12 hijos que tiene Jacob. Jacob, su nombre es cambiado por el mismo Dios a Israel.
Dios establece un pacto con Moisés. Moisés es un mediador allá en el monte Sinaí. En ese pacto estaban incluidos leyes, estatutos, preceptos, mandamientos y ordenanzas. Su pueblo, el pueblo de Israel, se iba a constituir como nación porque ellos eran una horda de esclavos que habían sido liberados de Egipto. Ni siquiera eran una nación, pero ellos llegan a constituirse en una nación. Y este pacto de la ley, el pacto mosaico, que luego fue ratificado con un pacto que Dios hace con su pueblo nuevamente, pero ya no el mediador es Moisés, sino Josué. Así que aquí hablamos de otro pacto, el pacto israelita. Este pacto que Dios hace con su pueblo los forma a ellos como nación. 14 siglos. 14 siglos. La ley formando, la ley educando, la ley forjando a su pueblo. El propósito de este pacto no era que ellos encontraran la salvación, sino que por medio de ese pacto fueran conducidos hacia nuestro Señor Jesucristo. La ley fue una especie de pedagogo, de maestro, que debía formarlos a ellos como una nación, pero además debía conducirlos hacia el Mesías, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Pero ellos fallaron una vez más. Tanto el pacto mosaico como después el pacto israelita, en el que Josué es el mediador, fue quebrado. Y eso es lo que dice el profeta Oseas también. Fue quebrado el pacto. ¿Sí? Así que en esta condición Dios ve al hombre. Y en esta condición Dios hace una promesa. Dios le va a hacer o va a renovar nuevamente un pacto con ellos. Sigamos escuchando. Pacto de Dios con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 12 al 17. Desarrolla y cumple la promesa de una descendencia santa, según Génesis 15 al 17. 3:15 al 17. Es un pacto que mira al futuro del reino mesiánico. Así es. La casa de David, la casa real, va a ser restaurada. Cuando esa expresión usted la lee en la Biblia, algunos piensan de que lo que se va a renovar es la alabanza, la adoración, porque David fue un salmista, un adorador. Pero no es eso a lo que se está refiriendo la expresión. No es tan solo eso. Se refiere a la restauración de la línea gubernamental, la línea real de la casa de David. David fue el más grande de los reyes de Israel. Pues Dios hizo un pacto en medio de la ley, en medio del pacto mosaico, en medio de la renovación del pacto con Josué. Dios hace un pacto específico, personal, con el rey David, diciéndole a él de que de su descendencia, de su casa, nunca iba a faltar uno que se sentara en el trono. Así es que efectivamente esto ocurrió. De la descendencia de David reinaron aproximadamente unos 20 sucesores, 20 descendientes de la casa de David. Lo que estoy tratando entonces de explicarles es que Dios es un Dios de pactos, que la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y el nombre con el que Él se revela en esta ocasión, Jehová Shammah, Jehová está allí, está asociado, está relacionado con los pactos que Él ha hecho. Hemos mencionado ya 7 pactos en los que Dios es el que toma la iniciativa. ¿Ve? No el hombre, no un pueblo, sino el mismo Dios es el que toma la iniciativa. Hasta el momento 7 pactos ha hecho Dios con el hombre y fallaron, todos fallaron. Aún el pacto que Dios hace con David, ¿ve? Sus descendientes fallan porque solamente 4
de los hijos de David que reinaron en el reino del sur fueron fieles, fueron piadosos. Los demás fueron impíos. El último rey, llamado Josías, un hombre piadoso. Sin embargo, después de la muerte de Josías, los reyes que gobernaron allí a Judá, el reino del sur, quebraron el pacto de Dios, quebraron el pacto davídico, pero Dios se reservó a uno de ellos, permitiendo que Nabucodonosor llevara cautivo a Babilonia a uno de los hijos de Josías. El nombre de él era Conías o Jeconías. En algunos libros sagrados aparece como Joaquín. 3 nombres tiene este personaje, pero en este fue que se preservó la descendencia de David y el pacto pudo realmente prevalecer, pudo continuar. Pero hay un octavo pacto, y estaba explicando que este número 8 indica nuevos comienzos. ¿Ve? El número 8 indica eso. Nuevos comienzos. Hay una nueva oportunidad. Porque Dios es así. Dios es un Dios de oportunidades. Y este pacto es anunciado, es profetizado por el profeta Jeremías. Las escrituras lo presentan como el nuevo pacto. El nuevo pacto prometido. Jeremías 31, 31 al 34. Renovación del pacto de Abraham e Israel. Es universal y eterno. Se cumplió en Jesús. Así es. Fue prometido por Jeremías, profeta de Dios. Fue prometido. Y lo cumple a cabalidad nuestro Señor Jesucristo. La noche en que Él fue entregado y celebró con sus discípulos la última cena, la cena pascual, Él tomó la copa de la cena pascual, la copa de la redención. Y Él dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Resulta que el Señor efectivamente entregó su vida en un madero para redimirnos, para rescatarnos. Y después confirma este pacto, que era la renovación del pacto que Dios había hecho con Abraham, puesto de que Abraham realmente no cerró el pacto, ese pacto quedó abierto, puesto de que según la costumbre los pactantes tenían que pasar por en medio de animales sacrificados y hacerse mutuamente promesas. Resulta que Dios pasó, el Señor pasó como una epifanía, una antorcha de fuego encendida por en medio de los animales, pero Abraham no pasó. ¿Por qué? Porque Abraham se quedó dormido, y se quedó dormido porque Dios lo durmió. Y Dios lo duerme es porque si Abraham pasa, Dios tiene que matar a Abraham, porque falló al pacto. Pero Dios no podía permitir eso, así es que Dios duerme a Abraham. Entonces el pacto queda abierto. Queda abierto para que lo cierre un descendiente de Abraham. Tenía que ser un descendiente de Abraham. El apóstol Pablo, magistralmente inspirado del Señor, dice que Jesucristo es ese descendiente de Abraham. Y escribe Gálatas capítulo 2 y Gálatas capítulo 3 para demostrarnos esa poderosa verdad espiritual. Entonces el Señor es el que cierra ese pacto abrahámico con todas las promesas que están designadas para Abraham y su descendencia. Y Él confirma ese pacto sacrificando su vida en un madero, y luego usted y yo estamos haciendo parte. En otras palabras, ese nuevo pacto es el que nos cobija a nosotros. Todas sus promesas también son dadas a nosotros. Las promesas que le fueron dadas a Abraham y a su descendencia son ratificadas en nosotros. Cada promesa de este nuevo pacto, tú y yo la disfrutamos. Pero es un pacto que Dios hace con el creyente. No es un pacto colectivo. No es un pacto con la iglesia como tal. Es con el que cree. De modo que al usted confesar la fe que
que profesó Abraham, la fe que profesó David, la fe que profesó todos los justos del antiguo pacto, incluyendo la fe que profesó nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos profesado esta fe, entramos en una relación de pacto con el Señor, una relación personal. Él nos revela esta poderosa verdad porque entramos en una intimidad con Él, en una comunión con Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que es importante que usted no solamente sea consciente de que Dios está allí, que Dios está con usted, sino que usted se acerque a Dios, porque si Él se ha acercado a nosotros, Él espera que tú y yo nos acerquemos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Tercero, relacionado con su obra redentora. Él es el redentor y futuro legislador de su pueblo. Génesis 49:10. El Silo, Mesías. Él es el redentor de los profetas y siervos de Dios. Isaías 41:14. Él es el redentor de los patriarcas. Job 19:25. Así es. El nombre de Jehová Shammah se relaciona con su carácter redentor. Y la Biblia nos dice que Él es el redentor de su pueblo, Israel. Él es el redentor de los patriarcas. Él es el redentor de todos aquellos que hemos creído en Él. Él es el Mesías. Él es Silo, un personaje oscuro que se menciona ya en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 49 del libro de Génesis. Capítulo 49 y el verso 10. Allí se hace mención de un personaje llamado Silo. Silo. ¿Quién es este personaje? Bueno, las escrituras nos revelan finalmente quién es, pero de una forma increíble. Eso es un descubrimiento que hay que hacer al estudiar la palabra de Dios. Escuchen. El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo, y le obedecerán los pueblos. Amén. Eso es una profecía que está declarada allí para la tribu de Judá. El patriarca en ese momento, antes de partir a la eternidad, bendice a sus hijos, entre ellos Judá. Judá le es profetizado que de él, de su descendencia, se iba a levantar un personaje llamado Silo. A él se le daría gobierno, cetro, autoridad, se le daría la corona real. Silo. ¿Quién es Silo? Un descendiente de la tribu de Judá. Ahora las escrituras nos revelan finalmente quién ha de cumplir esa palabra profética, esa bendición patriarcal que fue dada a Judá y a su descendencia. Las escrituras nos revelan que Silo es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios. Increíble que la palabra hebrea Silo numéricamente sea o tenga el mismo valor que tiene la palabra Mashiach, palabra hebrea que fue traducida como Cristo en griego. Repito, las palabras hebreas tienen no solamente la característica de conformar expresiones, ¿sí? Palabras, las letras, los caracteres hebreos con que se forman las palabras tienen un valor numérico. Así que la palabra, o mejor, el carácter Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, tiene un valor de 1. Y la palabra Tau, que es la última del abecedario hebreo, tiene un valor 22. Ahora, la expresión Silo y la expresión Mashiach, que traduce ungido, tiene también un valor. Si usted toma
las letras de cada una de estas palabras y la suma, increíblemente le dan el mismo valor numérico. Ahora bien, son palabras hebreas, pero si usted las compara con el valor numérico que tiene la expresión Cristo, una expresión griega, en el Nuevo Testamento, increíblemente le da también la misma suma. De allí se induce, se concluye que Silo es el Mesías, que Silo es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la promesa para su pueblo era de que este Silo los iba a redimir. Él los iba a redimir para gobernarlos. Hasta el día de hoy esto no se ha dado, pero se va a dar en los días en que el Señor Jesucristo establezca su reino sobre esta tierra. Él será Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero las Escrituras también nos dicen que Él es el Redentor de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, David y todos los padres de la nación de Israel. Él es el Redentor de su pueblo Israel. El Señor los va a rescatar a ellos también. Romanos capítulo 9, 10 y 11. Ellos van a ser redimidos. Un remanente que crea en el Mesías, que crean que Jesucristo es el Mesías de Israel, serán salvados y serán introducidos al Olam Jabá, al reino eterno del Señor. Eso va a llegar en su momento, a su tiempo, en la gran tribulación. En la gran tribulación, la restauración espiritual de este pueblo se va a dar allí. Pero no solo es el Redentor de los patriarcas hebreos, sino también el Redentor de Job. Hay unas palabras preciosas que Job, en medio de su soledad y de su amarga prueba, Job declaró: yo sé que mi Redentor vive, dijo Job. Y Job no era un patriarca hebreo. Job era un patriarca edomita, es decir, era un gentil. Lo que la palabra de Dios nos está demostrando es que así, de la misma manera como Dios, Jehová Shama, fue el redentor, el libertador de este patriarca creyente, gentil, de la misma manera Él va a ser nuestro redentor. Bendito sea el nombre del Señor. Esas fueron las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y aún desecha esta mi carne. Dice, sé que Él me va a levantar del polvo de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Esas son palabras que llenan de esperanza, mi amigo. Son palabras que llenan de fe. Son palabras que realmente nos alientan en estos momentos de dolor, en estos momentos de incertidumbre que rodea al mundo. Saber que Jehová Shama es el Redentor y que Él no nos va a dejar solo ni nos dejará, porque Él lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Conclusión. El nombre de Dios está ligado al concepto de lo eterno. Su nombre demuestra su fidelidad y su carácter redentor. Él es el Goel de su pueblo. En Jesús, el Dios Redentor se encarna y se convierte en el Cordero del sacrificio que quitará el pecado de la raza humana. Él es el eterno y gran yo soy, el eterno Cordero de Dios, Jehová Redentor nuestro. Él prometió estar con nosotros presente todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Él es nuestro Redentor, Jesús de Nazaret. Dios se encarnó en Él. Dios se encarnó en Jesús. Tomó nuestra humanidad para acercarse aún más a nosotros, para hacernos saber hasta el fin del mundo. Así es que ya no hay más por qué sentirse solo. Ya no hay más por qué sentirse temeroso. Ya no hay más por qué sentirse como si no hubiera esperanza, en incertidumbre, en desesperanza, en tristeza. No, porque Jehová Shama, Él está allí. Nuestro Señor está allí y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer un llamado aquí a todas aquellas personas que hoy viven como si Dios no existiera. Viven como si Dios no estuviera con ellos. Yo quiero que usted entienda
Él siempre ha estado allí, en todo momento. En tus momentos de tristeza, de felicidad, en tus momentos de salud y enfermedad, Él siempre ha estado allí. Pero ahora tienes que invitarle a entrar a tu corazón, para que nunca más vuelvas a sentirte solo. Y no importa lo que venga, no importa lo que suceda, aun si el sol mañana no llegare a aparecer, aun si la tierra se detuviera, sepa que Él está con nosotros, que no estamos solos. ¿Quieres invitar a Jesús a entrar a tu corazón? Si esta es tu decisión, yo quiero guiarte en esta sencilla oración de fe. Dígale al Señor juntamente conmigo: Señor Jesús, dígale: Señor Jesús, yo he escuchado atentamente tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Te doy las gracias, Señor, porque tú siempre has estado conmigo, aquí a mi lado. Pero ahora te quiero invitar a entrar en mi corazón. Entra, Jesús. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi futuro, de mi porvenir, de mi casa, de mi familia. Toma control, Señor, de mis caminos. Quiero confesarte como el Hijo de Dios. Quiero declararte que tú eres mi Señor. Y quiero pedirte que perdones mis pecados. Límpiame con tu sangre de todo pecado. Y séllame con tu Espíritu Santo. Envía tu Espíritu ahora a morar en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén. Amén y amén. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Que tenga un feliz año en el Señor. Y que la paz de Dios y la presencia del Señor siempre estén con cada uno de ustedes. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.